Hace muchos siglos, en una tumba secreta en el antiguo Egipto, un grupo de sacerdotes enterró a una malvada reina egipcia llamada Tera. Sin embargo, la reina no está muerta, sino inmovilizada. Como parte del ritual, los sacerdotes le cortan la mano y la tiran afuera para que los chacales se la devoren. Sin embargo, antes de que los chacales pudieran comerla, caen al suelo con la garganta desgarrada mientras la mano de la reina, que lleva un enorme anillo de rubí, se arrastra por el suelo. Mientras tanto, los sacerdotes ya han colocado la tapa en el ataúd dorado de Tera y pronto abandonan la tumba, solo para quedar atrapados por una fuerte tormenta de arena justo después. Horriblemente, la tormenta los mata a todos, dejando sus gargantas desgarradas con sangre brotando de ellas. Esta escena ha sido una pesadilla recurrente para Margaret, la hija de un famoso egiptólogo, el profesor Julian Fuchs. Una noche vuelve a tener el mismo sueño y grita al despertar. Esto alerta a su padre, quien luego la consuela y la arropa de nuevo en su cama. Pocos saben ellos que a una casa vecina un hombre sospechoso llamado Corbeck los está observando a través de su ventana. A la mañana siguiente, el profesor le regala a Margaret un hermoso anillo con un enorme rubí como regalo anticipado de cumpleaños. Se lo pone en el dedo y le dice que lo use siempre. No mucho después, Margaret sale para encontrarse con su novio Todd Browning, que la espera afuera. Una vez más, Corbeck se asoma por su ventana y observa a Margaret mientras se va con Todd. Poco después, Margaret llega a la casa de Todd y él nota el enorme anillo en el dedo de su amante. Está bastante impresionado y le pide que se lo muestre más de cerca. Supone que el profesor Fuchs lo obtuvo de su expedición y le parece extraño, ya que es la primera vez que el anciano regala algo de dicho evento. Con muchas preguntas en mente, Todd decide visitar a un amigo que podría saber algo sobre el origen del anillo. Mientras tanto, Corbeck decide visitar a un antiguo colega en un hospital psiquiátrico cercano. El nombre del paciente es Berrigan y resulta que tiene una antigua reliquia que Corbeck desea. Al entrar en la habitación de su viejo amigo, Corbeck inmediatamente busca la reliquia y pronto se da cuenta de que podría estar dentro del armario. Berrigan, que ahora ha comprendido el astuto objetivo de Corbeck, defiende la reliquia atacándolo. Inmediatamente los asistentes sujetan a Berrigan y le dice a Corbeck que salga de la habitación de inmediato. Mientras tanto, Todd y Margaret se encuentran con el experto Geoffrey Dandridge, quien entra en pánico al ver su anillo. Con voz temblorosa pregunta a quién pertenece y Margaret responde que es suyo. Tan pronto como él la mira, tiembla de miedo y pronto sufre un ataque de pánico. De repente, una peculiar constelación aparece en el anillo, que también se muestra en la bola de cristal de Helen Dickerson, una adivina. Dickerson está increíblemente alarmada por esta visión y le dice a su cliente que se vaya de inmediato. Mientras tanto, después de presenciar el ataque de pánico de Geoffrey, Margaret y Todd deciden que probablemente deberían irse. Más tarde ese día, Geoffrey finalmente se calma y pronto envía a su asistente a casa. Cuando el camino está despejado, se dirige de inmediato a su armario y saca una caja que contiene un cráneo de chacal. De repente suena el timbre y Corbeck entra en la habitación. Inmediatamente, Geoffrey explica que encontró el anillo y a la mujer que no debe ser nombrada. Está muy confundido por su descubrimiento, pero Corbeck, por otro lado, parece indiferente. Luego le explica a Geoffrey que la mujer es Margaret Fuchs, la hija del profesor Fuchs, y que unas horas va a celebrar su cumpleaños. Al escuchar esta información, la preocupación es evidente en el rostro de Geoffrey. Esa noche, Margaret está en la cama con Todd, sin embargo, en medio del sueño, sueña con Tera, quien se presenta como la reina de la oscuridad y sacerdotisa del antiguo Egipto. A lo largo de los siglos, el espíritu de la reina nunca descansó y su alma ha vagado entre las estrellas del universo mientras su cuerpo mortal espera. Ella advierte que su tiempo se acerca y también explica cómo guió fatídicamente a las personas para encontrar su tumba, a quienes nombró guardianes de sus reliquias. Más tarde se desarrolla un flashback del descubrimiento de la tumba. Hace mucho tiempo, el profesor Fuchs, Geoffrey, Corbeck, Berrigan y Helen Dickerson descubrieron la tumba de la reina Tera. Al entrar, se enfrentan a una puerta de piedra y el profesor lee las inscripciones en ella y descubre que la persona que yace en la tumba no tendrá nombre y dejará de existir en la mente de los hombres. Poco después encuentran el ataúd dorado de la reina y ven que hay otros artefactos preciosos con ella, incluyendo una serpiente cobra, el cráneo de un chacal y un gato. Curiosos, los exploradores abren el ataúd y pronto quedan asombrados al ver el estado perfectamente conservado de la reina.
Dickerson también encuentra la mano cortada de la reina con el anillo de rubí adjunto a ella. El profesor Fuchs se quita el anillo y lee los símbolos grabados en él, identificando a la reina como Tera. En ese momento de la expedición, la esposa del profesor Fuchs da a luz a una niña y luego muere en el parto. Al principio, la bebé parece estar muerta, al igual que la madre, pero cuando el doctor coloca el estetoscopio en el pecho de la bebé, escucha un latido, aliviando de saber que el pequeño paquete de alegría está vivo. La bebé recibe el nombre de Margaret. Más tarde, ella se despierta del sueño y se viste de inmediato para ir a casa. Siente que algo no está bien, así que le dice a Todd que deben irse de inmediato. Al llegar, el profesor Fuchs decide ir a su sótano, donde creó una réplica de la tumba de la reina Tera. Hace mucho tiempo trajo su cuerpo a su hogar y ahora quiere abrir el ataúd para ver a la reina de nuevo. Un momento después, Margaret y Todd llegan y de inmediato siente una energía ominosa rodeando la casa. De repente, el profesor Fuchs grita desde el sótano y Todd rompe la puerta para rescatarlo. Al llegar, se horrorizan al ver que el profesor apenas puede respirar debido a su cuello sangrante. Con su aliento entrecortado, le dice a Todd y Margaret que llamen al doctor Putnam, quien más tarde le dice a Margaret que el profesor podría permanecer inconsciente durante unos días. Aunque está llena de preguntas, Putnam dice que no puede revelar mucho sobre los descubrimientos del profesor, solo que su trabajo asombrará al mundo de la ciencia. Después, Putnam se dirige a casa y Margaret se queda al lado de la cama de su padre, preguntándose qué debería hacer. Esa noche, Margaret baja al sótano para visitar el cuerpo de la reina Tera. Tan pronto como mira a la reina, se da cuenta de cuánto se parecen y no pasa mucho tiempo antes de que quede cautivada por la belleza de Tera. Sin embargo, vuelve la realidad cuando la luz se enciende y de repente aparece Korvac. Este último le dice que no tenga miedo porque es un amigo de su padre. No hace falta decir que Margaret sabe que él es el antiguo rival del profesor Fuchs y que nunca se le permitirá entrar en su casa. Pero Margaret, ignorante de todo lo que está pasando, le da una oportunidad mientras él explica el significado del anillo de rubí. Revela que es el símbolo del dios por venir. También le cuenta a Margaret cómo Tera, la reina de la oscuridad, ha obsesionado a su padre para encontrar la verdad y dejar su huella en el mundo de la egiptología. Con esta visión en mente, el profesor Fuchs reunió a un equipo de exploradores. Korvac luego se vuelve hacia Margaret y le dice cómo estaba destinado a que ella naciera en el momento exacto en el que su padre miró por primera vez a aquella reina que habían encontrado. Ella nació a imagen de Tera, quien tenía poderes astrales que deben entender antes de que se vuelvan en su contra. Por esa razón, Korvac le dice a Margaret y a Todd que reúnan de nuevo el equipo de exploradores que descubrió la tumba de Tera para que puedan así ayudar a la reina a reunirse con su alma. Todd llama de inmediato a Joffrey por teléfono, pero su viejo amigo cuelga porque se niega a asociarse con la reina malvada. Debido a esto, Margaret y Todd deciden visitar a Berrigan en su lugar. Unas horas más tarde llegan al hospital psiquiátrico y preguntan al doctor quién solía ser Berrigan. Sin embargo, el doctor no sabe mucho sobre su paciente y solo sabe que se sumerge en sus lecturas como si estuviera quedando sin tiempo. Poco después entra en la celda de Berrigan y de inmediato el anciano se asusta al ver a Margaret. Margaret se da cuenta de que él piensa que es la malvada reina, así que asume el papel y finge ser ella. Le pide a Berrigan que le entregue a su familiar, la serpiente, pero el anciano niega tenerla. Ante esto, Margaret lo intimida con su anillo de rubí, lo que provoca que él se derrumbe de miedo. Los asistentes notan el alboroto, así que sujetan a Berrigan y le piden a Margaret y a Todd que se marchen. De vuelta en casa, el doctor Putnam visita para revisar al profesor Fuchs y luego informa a Margaret que podría tener parálisis en un lado de su cuerpo. El doctor no se queda mucho tiempo y más tarde Margaret se une a Todd, quien está en el sótano revisando los diarios del profesor. Todd cree que el nacimiento de Margaret y el descubrimiento de la tumba de Tera no son una mera coincidencia, sino una cuestión de unidad. Tera creó esta unidad y logró la dominación en su sueño mientras esperaba por su estado metafísico abstracto. Todd añade que la reina no está ni viva ni muerta, sino que solo está esperando a que todo encaje en su lugar.
De vuelta en el hospital psiquiátrico, los asistentes se burlan de Berrigan y lo amenazan para que deje de armar alboroto. Lo asustan con un artefacto de la serpiente y pronto lo colocan en la mesa donde él puede verlo cuando se van. Finalmente, solo, Berrigan se retuerce en su camisa de fuerza, pero pronto se queda quieto para observar su entorno. De repente, la serpiente desaparece de la mesa y él comienza a ver su sombra acechando en las paredes. Momento después, la ventana estalla horriblemente, permitiendo que una ráfaga de viento sacuda toda la habitación. Pero el anciano solo puede temblar y gritar porque es incapaz de escapar. De repente, el viento se detiene y Berrigan yace muerto en el suelo con la garganta desgarrada. Al día siguiente, el profesor finalmente despierta y Margaret le pregunta inmediatamente si le dio el anillo de rubí para protección. Aunque el profesor quiere mantener todo en secreto, le revela que los sacerdotes de la época de Thera le cortaron la mano porque creían que si el cuerpo de la reina estaba incompleto, sus poderes se iban a destruir. Sin embargo, no es tan sencillo, por lo que el profesor le regaló a su hija el anillo como un talismán. Más tarde, Margaret informa a su padre que Berrigan ha muerto y que el artefacto de la serpiente apareció misteriosamente en la tumba de Thera en el sótano. Tras descubrir que ha estado trabajando con Korvac, el profesor le advierte que se mantenga alejada de él. Sin embargo, Margaret está decidida a encontrar la respuesta a sus preguntas y pronto visita la casa de Korvac. Margaret entonces afirma su dominio y declara que es importante en sus asuntos porque nació a imagen y semejanza de Thera. Está muy interesada en aprovechar los poderes de la malvada reina, así que se une a Korvac para resucitar a Thera. Sin embargo, Korvac le dice que excluya a su padre de su misión porque es demasiado débil. Con todo acordado, Margaret se marcha para ocuparse de otros asuntos importantes. Mientras tanto, Joffrey se entera por su asistente de que Berrigan ha muerto y pronto se da cuenta de que podría tener algo que ver con las reliquias. Por esta razón, Joffrey saca lo que tiene en su posesión, que es el cráneo de un chacal. Poco después escucha unos pasos y se horroriza al ver a Margaret. Ella le pide el artefacto, pero Joffrey se niega y sale por la ventana, bajando por la escalera de incendios. Sin embargo, deja caer la caja que contiene la reliquia y ya no puede encontrarla. De repente su sangre se hiela al escuchar el fuerte aullido de un chacal a lo lejos. Mientras tanto, Margaret sale de la oficina de Joffrey y se encuentra con Todd, quien se muestra bastante desconcertado al verla ahí. Sin embargo, Margaret no le dice nada y se marcha rápidamente. Más tarde, Todd entra a la oficina de Joffrey y escucha el aullido de un chacal proveniente del exterior. Por supuesto, investiga la situación y pronto encuentra el cadáver de Joffrey con la garganta lacerada y ensangrentada. Todd queda horrorizado por la escena, pero pronto lleva el cuerpo de su amigo y por un breve instante vislumbra la sombra de un chacal. De vuelta en casa, Margaret y Korvac están encantados al ver que el cráneo del chacal ha regresado a la tumba. De repente Todd llega y le dice enfadado que detengan todos sus planes. Margaret, sin embargo, ahora está consumida por el potencial de los poderes de Thera y se niega a reconocer que ya han muerto 2 personas. Ella argumenta que está en medio de algo precioso y fantástico. Sin embargo, Todd no está de acuerdo y la toma de la mano, obligándola a irse con él. Cuando Margaret se niega, él la bofetea y decide marcharse, diciendo que va a buscar ayuda. Por esta razón, Margaret se enfurece y grita deseando la muerte de Todd. No mucho después, Todd choca su auto contra un árbol y muere con el cuello desgarrado y ensangrentado. Llena de culpa por haber deseado la muerte del hombre que ama, Margaret se desploma en el suelo. Más tarde el profesor Fuchs baja al sótano y se horroriza al ver la situación de su hija. El profesor quiere pedir ayuda, pero Korvac argumenta que Margaret ya no existe y es solo cuestión de tiempo hasta que Thera renazca. Momento después, Korvac se marcha para adquirir el último artefacto. Poco después, el profesor Fuchs lleva a su hija a su habitación y luego le dice a Putnam que la cede con una inyección. Sin embargo, Putnam no logra contemplar su tarea cuando Margaret lo mata. Al ver la garganta lacerada del doctor, Margaret grita de horror y huye de la casa. Mientras tanto, el profesor encuentra el cuerpo de Putnam y Korvac más tarde lo ayuda a eliminar cualquier evidencia. Mientras tanto, Margaret se dirige a la casa de Helen Dickerson y le pide el relicario del gato. Al ver que sus peores pesadillas se han hecho realidad, Helen intenta golpear a Margaret con una barra de metal, pero pronto cede al darse cuenta de que puede ser perdonada de la muerte. Sin embargo, después de obtener el relicario, Margaret mata a Helen con su fuerza de voluntad.
De vuelta en casa, el profesor Fuchs descubre que el relicario del gato ha aparecido en la tumba de Tera. Poco después llega Korvac con Margaret, quien está muy decidida a invocar a la malvada reina. A pesar de las protestas del profesor, sostiene que está lista, así que Korvac comienza el ritual y coloca la mano cortada de la reina en su lugar. Luego lee el pergamino de la vida para reunir el alma de Tera con su cuerpo durmiente y resucitar así su espíritu astral. Sin embargo, a mitad del ritual, Margaret se debilita y decide abandonar el plan, dándose cuenta de que su padre tenía razón. Korvac no debe terminar de leer el pergamino, por lo que con toda energía que les queda atacan a Korvac y lo apuñalan hasta matarlo. No obstante, Tera ya ha despertado y Margaret y su padre luchan contra la reina con la esperanza de matarla. Lamentablemente el profesor muere y Margaret se ve obligada a terminar lo que comenzó. Finalmente logra apuñalar a la malvada reina, pero poco después pierde el conocimiento. De repente todo el sótano se derrumba y todos quedan sepultados bajo una pila de escombros pesados. Unos días después, una mujer envuelta en vendajes se despierta en un hospital. La enfermera le dice que es la única sobreviviente del accidente, ya que todos los que estaban en el sótano fueron aplastados, más allá de cualquier posibilidad de identificación. Sin embargo, nunca queda claro si la mujer detrás de los vendajes es en realidad Margaret Fuchs o si no la reina Tera. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.